La verdad es que hay días que no hace falta añadir mucho. Toda la marabunta que deseaba que se detuviera a los 8 agresores de Malasaña con la esperanza de que tuvieran el carnet de Vox, parece que se van a quedar con las ganas. También un grupo que también lo había, que estaba deseando que los detuvieran para ver si podían decir que eran inmigrantes ilegales, también se van a quedar con las ganas, porque parece que no hubo agresión. Pero como digo, hay veces que basta con hacer un recopilatorio sin añadir nada más. Le pegaron una paliza y con un cuchillo le marcaron maricón en el glúteo. La policía investiga una nueva denuncia por agresión homófoba. Ha ocurrido en el barrio de Malasaña, en Madrid. Noelia Cañas, ¿qué más datos tenemos? La policía ya está trabajando en estos momentos para tratar de identificar a los presuntos agresores por los delitos de odio y de lesiones. De momento lo que sabemos es lo que ha dicho la propia víctima en su denuncia. Se trata de un joven de unos 20 años que ayer, cerca de las 5 de la tarde, en este barrio madrileño, trataba de acceder a su vivienda cuando entraron 8 personas encapuchadas con él dentro de esa casa. Le amenazaron con una navaja, le cortaron el labio inferior y le grabaron, como decíamos, la palabra maricón en el glúteo, además de diversos insultos relacionados con su condición sexual. Pero como decimos, la policía ya está tratando de identificarles y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha denunciado y ha condenado estos hechos y ha dicho en sus redes sociales que seguimos trabajando para conseguir un país y una sociedad en la que no cabe este tipo de odio ni este tipo de delitos. Hola, buenas tardes. La policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para detener a los autores de la agresión homófoba a un joven en Madrid el domingo. Eran 8, iban encapuchados y le atacaron en el portal de su casa en el barrio de Malasaña a plena luz del día. Alicia Manzanares. Hoy la policía intenta identificar a los 8 autores de la agresión homófoba en Madrid. Iba a ser complicado porque los agresores iban encapuchados y con mascarilla. José María Fernández. Además, se busca a 8 encapuchados que acorralaron al joven en el portal de su casa. Allí le cortaron el labio con un cúter y con ese mismo instrumento le grabaron en el glúteo un insulto homófobo. De momento no hay detenidos. Gabriel Relaño. Están centrando en hablar con los vecinos y los transeúntes de la zona, porque recordemos que los hechos se produjeron el pasado domingo a las 5 de la tarde. El aspecto de la calle era tal que así en el barrio de Malasaña. Los autores, tenemos que decir que se desconoce si era un grupo de amigos o una banda juvenil organizada, se enfrentan a un posible delito de lesiones graves. De momento no han trascendido ni los datos de la víctima ni su dirección exacta por seguridad, y ahora mismo tenemos que decir que la víctima ya está en su casa después de recibir atención médica. Le siguieron por la calle, le metieron en un portal y con una navaja le cortaron el labio y le marcaron en el glúteo la palabra maricón. Llevará escrito toda la vida, toda la vida. Bestial. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Fueron 8 personas encapuchadas las que cortaron el labio y grabaron la palabra maricón en el glúteo de la víctima. Para mañana y el sábado ya se han convocado concentraciones de repulsa. Delitos de odio, como le decía al comienzo, requieren y deben recibir el máximo reproche social y político. Desterrarlos es tarea de toda la sociedad y es nuestra obligación condenar todos los discursos que lo alientan. Ha ocurrido en el madrileño barrio de Malasaña, a plena luz del día, donde 8 encapuchados marcaron a navajazos la palabra maricón en el glúteo a un joven de 20 años. Los autores tienen que tener muy claro que la Policía Nacional está haciendo una investigación completa, compleja, y que finalmente serán detenidos. Madrid, en pleno centro, en Malasaña, a plena luz del día, un grupo de encapuchados atacaron a un chico en el portal de su casa, le agredieron y con una navaja le marcaron la palabra maricón en el glúteo. Y nada pasa por casualidad. Cuando se alimentan los discursos de odio, cuando se señala por lo que se piensa, por lo que se cree, por el color de la piel, por el origen o por a quién se ama, cuando se hace esto tiene consecuencias. La agresión en Malasaña nos ha dejado a todos atónitos, no solamente por la crueldad, sino por el tipo de organización, ¿no? Por esa parafernalia, las capuchas, ese número del que habla el agredido, de agresores que participaron en el ataque, pero es inédito, nos ha dejado sorprendidos y a las fuerzas de seguridad también, porque no se ha producido con esa organización nunca. El hecho es gravísimo y además con un especial ensañamiento. Yo estoy muy sorprendida porque se haya producido además en uno de los barrios emblema de la diversidad en Madrid, que es Malasaña y Chueca, en este caso Malasaña, a plena luz del día, en un portal, una cuestión organizada, porque además se ve por las actuaciones que es una cosa organizada, y sumar mi preocupación a precisamente al... Pero lo más preocupante es que los agresores cada vez llegan más lejos, se sienten más impunes, y que tomen nota también los políticos, se alimentan muchas veces de la falta de unidad sobre esta cuestión. Una salvaje, brutal, una terrible agresión homófoba a un chaval de 20 años.
Eso es lo que está investigando ahora mismo la policía. Se produjo en pleno centro de Madrid, a las 5 de la tarde. Un chaval de 20 años, homosexual, atacado por 8 encapuchados y agrediéndole con un cuchillo. Pues ha creado cierta impresión, ¿no? Porque el caso es realmente brutal. Si le pregunto si lo entendería como violencia homófoba, ¿ustedes no entran en esa definición? Digo que eso es lo que se basa la denuncia. Sí, perfecto, pues lo es, evidentemente, y hay que denunciarlo. El hecho es lo importante, ¿no? No el origen del agresor. Estoy de acuerdo con que sí hay una relación directa entre inmigración ilegal y agresiones. Fuentes. A plena luz del día, la policía de hecho maneja la hipótesis de que conocían a la víctima y que fueron a por él. Por tanto, no fue algo aleatorio, sino perfectamente planificado. Y yo, que como has dicho, vivo en el barrio, en Malasaña, la verdad es que el barrio está conmocionado porque es un barrio abierto, es un barrio tolerante, es un barrio además donde hay una amplia comunidad LGTBI junto con Chueca, que está al lado. Y tenemos un serio problema. Hay ciertos discursos políticos que están calando a la calle y que están sembrando lo que estamos viendo. Javier Ruiz. Se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, genera ese caldo de cultivo. Vox es una de las formaciones políticas que efectivamente está extendiendo el discurso de odio. Convocatoria urgente de la Comisión contra los Delitos de Odio. La última de estas agresiones ocurrida la tarde del domingo en el centro de Madrid ha sido el detonante. Porque Podemos señala a Vox por alentar, por favorecer ese odio, y al Partido Popular por blanquear a Vox. Hacen que bellacos descerebrados acaben sintiéndose legitimados. El franquismo es una rueda que pisa y le da igual. Vox se defiende, piden ejemplos de mensajes suyos que alienten a la violencia. Que ninguna actuación de Vox fomenta ningún tipo de acción violenta. Pero la diferencia con el resto de formaciones, y por eso somos mejores que ellos, es que nosotros condenamos todo tipo de agresiones. No callamos según quien las cometa o quien sea el agredido. No me parece justo ni razonable equiparar a Vox como promotor de alguna manera, con sus conductas, sus opiniones, de que se produzca la comisión de este tipo de delitos. Y por estas palabras, dos ministras de Unidas Podemos acusan al PP de quitarle hierro y blanquear, dicen, a la ultraderecha. Esto es producto directo de los discursos de odio y además de haber cohabitado con formaciones políticas y haberles dado relevancia y poder en los gobiernos con discursos que además que nos señalan. Siempre que hay la materialización de un delito de odio como una agresión, como este caso, hay previamente unos discursos que azuzan ese tipo de cosas. Y lo azuzan a través de redes, a través de colectivos, a través de grupos o a través de otra forma. ¿Qué le parece esa agresión homófoba? Sí, por supuesto que la condeno. ¿Usted cree que el mensaje de Vox incita a esos comportamientos? Me llena de rabia la brutal agresión homófoba que ayer sufrió un joven en un portal de su casa en Madrid. Todo mi cariño para la víctima de tan repugnante ataque y mi asco para los agresores. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y se pudran en la cárcel. Está muy bien que hoy Abascal haya condenado el crimen de los suyos. Pero lo que tiene que hacer es, primero, pedir perdón porque son los suyos, no solo condenarlo. No los reconoce como propios. Y segundo... ¿Pero en qué crees tú que los reconoce como propios? Porque él no lo... es muy claro, él condena una agresión, pero no reconoce a los agresores como propios. Eso no lo dice él, lo digo yo. Pero, Iñaki, eso no lo dice él, lo digo yo. Que son los suyos, lo digo yo. Y que tienen que pedir perdón por generar un clima en el que hacen aceptable para determinados grupos sociales este tipo de crímenes de odio, lo digo yo. Desde la aparición de Vox hay un discurso de banalización de la lucha contra la violencia, como también la hay de la lucha contra la violencia de género. ¿Significa que sí que ha habido una cierta desinhibición de la homofobia? Sí, estoy convencida de ello. También hay una cierta desinhibición del machismo. Y eso sí que tiene que ver con corrientes ideológicas, en este caso muy claramente la extrema derecha española. El odio crece en España. El odio al diferente crece y los datos así lo demuestran. Ataques a la comunidad LGTBI están relacionados con el aumento, el repunte de la extrema derecha en toda Europa. Se está investigando, por ejemplo, esa agresión. Es verdad que es una agresión que suena realmente muy brutal, muy salvaje, de 8 presuntos encapuchados que habrían presuntamente agredido a ese chaval en Malasaña. La investigación sigue abierta, pero de momento no hay avances, ¿no? Hoy, por ejemplo, leíamos en El Diario que se han incorporado a la investigación también, agentes con experiencia antiterrorista y otros delitos de organizaciones radicales. Hace 2 días vivimos una brutal agresión homófoba. Por eso será el presidente del gobierno por primera vez el que encabece esa reunión. Que no tienen una responsabilidad directa, pero sí creo que determinados discursos, como el que practicado por Vox,
respecto a la inmigración, respecto al colectivo LGTBI, respecto a los menores no acompañados, crean un caldo de cultivo en la sociedad que puede dar lugar a un incremento de la violencia, bien sea verbal o bien sea física. No han corrido mucho, ¿no? A mí me parece que se ha corrido mucho señalando a un partido u otro. Bueno, yo he oído que hasta el discurso del PP, sobre todo teniendo los antecedentes que tenemos, porque vamos a recordar que en plena campaña electoral ministros recibieron unas balas, de las que también enseguida se señaló y nunca hemos vuelto a saber nada. Bueno, las principales fuentes de investigación son varias. En primer lugar, la más importante es la víctima. La víctima en su declaración, si pudiera aportar más detalles que posiblemente recuerde a lo largo de estos días, esa es la base principal. Serafín, ¿no es sorprendente que a estas alturas de la semana, estamos ya en martes, punto de vencer el martes, esta agresión tiene lugar el domingo por la tarde, no haya visto la policía nada en esas cámaras, revisando las cámaras de seguridad de la calle, nadie haya aportado ningún detalle en relación a 8 personas que se dice que eran, en fin, iban encapuchadas, estos jóvenes iban encapuchados y son los que agreden a plena luz del día, a las 5 de la tarde, al joven, a la víctima en este caso, ¿no? ¿No te llama la atención eso? Son unidades que hasta que no tengan todo concluido, pues posiblemente no vayan a dar ninguna pista de la investigación. Pero ahora parece que no es exactamente así, Alfonso. Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. El Cuerpo Nacional de Policía me acaba de confirmar que el joven de 20 años que aseguró haber sido atacado por 8 encapuchados que le grabaron la palabra maricón en el culo el pasado domingo en Malasaña, en Madrid, se lo ha inventado todo. Después de varias visitas policiales durante esta semana, después de varias pesquisas que ahora, si te parece, vamos a detallar, el joven se ha visto superado por las circunstancias, por la ola de solidaridad que estaba recorriendo el país como no podía ser de otra manera y que iba a desembocar en varias manifestaciones contra la homofobia, y toda esa presión le ha hecho reconocer que se dejó, no lo entiendo, Joaquín, los detalles de la historia me cuesta todavía entenderlos, pero que se dejó de manera gratuita, voluntaria e incomprensible grabar con un cuchillo esa palabra en su propia piel. Producido no este domingo. No existieron encapuchados, no existió ese oscuro y siniestro portal en el que este joven de 20 años enmarcaba esa agresión, esas laceraciones, esa palabra maricón que alguien le pintaba en las nalgas de esa cruz invertida que también se lo marcaban casi a fuego con ese cúter. Pues bien, hoy, después de un larguísimo interrogatorio y después de un minucioso trabajo de demolición de su propia declaración, la policía le ha logrado arrancar la verdad. Y la verdad es que esas laceraciones, esas heridas, se las hizo de manera consentida. Se las hizo en el marco, en el transcurso de una relación íntima en la que estaba con 2 personas en el interior de una vivienda de la que no ha querido revelar detalles. Y la policía, por supuesto, ha respetado su decisión. Luego no hay delito, no hay nada que perseguir y entra dentro del marco de la intimidad. Hermanos, tenemos que preguntar muchas cosas. ¿Por qué si tú lo haces de forma consentida y en el marco de la intimidad y con 2 amigos, que nos parece muy bien, luego vas y lo denuncias? A lo mejor tenía que justificar ante alguien lo que había pasado. Bueno, pues habrá que valorar también el daño que esta persona ha hecho a todo un colectivo que sí sufre una persecución real. Buenas noches. La agresión homófoba del domingo pasado en Madrid no existió. Fue una denuncia falsa. El hombre ha confesado que todo fue consentido. Puede enfrentarse a cargos por simulación de delito. Ahora dice que no sufrió una agresión y por tanto que no fue homofóbica. El supuesto agredido en Madrid ha reconocido hoy ante la policía que no fue atacado por 8 encapuchados como había denunciado y que la marca que tiene en un glúteo se la hicieron unos amigos con su consentimiento. Declaraciones apresuradas y tuits incendiarios han desembocado esta tarde en la noticia de que el denunciante ha reconocido que no dijo la verdad. Ni hubo agresión, ni por tanto fue homófoba. No hubo 8 encapuchados que le asaltaran para marcarle un insulto en un glúteo. Todo lo que ocurrió fue consentido. La supuesta agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid no fue tal, no existió. El denunciante, después de un interrogatorio policial, ha cambiado su primera declaración. Decimos, la agresión no fue tal, ni hubo pandilla de violentos encapuchados. Esta falsa denuncia, que podría costarle una multa por simulación de delito, es también un golpe para otras personas de colectivos LGTBI que denunciaron seriamente
casos verdaderos. Dejando al margen que nunca tendremos claro si todos los que se movilizan contra la violencia homófoba lo hacen porque de verdad les preocupan las víctimas o lo hacen porque ven una forma de atacar a sus enemigos políticos, queda la duda de si un llamamiento en contra del odio es compatible con criminalizar a un partido político vinculándolo con crímenes antes de conocer la identidad de los criminales.